Soy Ismael Cala, bienvenidos otra semana más a Calando A. Hoy tengo un invitado súper especial. Les puedo decir que hace aproximadamente un año comenzamos a tratar de lograr esta entrevista. Qué felicidad para todo nuestro equipo de producción porque es alguien que ustedes nos han solicitado que tengamos como invitado en el programa y a quien yo personalmente admiro y respeto mucho porque es una leyenda de la televisión en América Latina y de la televisión hispana en los Estados Unidos. Me refiero al célebre Don Francisco o Mario Kreuzberger. Ese es su verdadero nombre, de origen judío y por supuesto chileno. Ya ustedes saben muchísimo de la vida pública y de lo que hace Don Francisco cada sábado a través de Sábados Gigantes o Don Francisco Presenta, programa que también vemos a lo largo y ancho de Canadá. Pero ¿quién es Mario Kreuzberger? ¿Cómo comenzó en la televisión? ¿Qué tal es su vida personal y familiar? De todo eso y mucho más vamos a estar hablando en esta, la primera parte de una extensa entrevista de tú a tú con Don Francisco. No se levante de su asiento, quédese por la próxima media hora junto a Calando a Don Francisco. Calando hace que te divertirás, con Ismael te sentirás muy bien. Calando hace que te divertirás, con Ismael te sentirás muy bien. Calando calando tu corazón. Señoras y señores, con ustedes, Don Francisco. Y tal y como les dije en la presentación del programa, hoy tenemos como invitado al señor Mario Kreuzberger, más conocido como Don Francisco, quien está con nosotros acá en Calando A para una edición especial de una hora, porque por supuesto media hora, ni una hora nos va a alcanzar para poder hablar un poco de toda su vida y de su carrera artística, pero va a ser más que al menos media hora. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias. Un gusto poder estar de una manera diferente con el público telespectador del Canadá. Que lo ve todos los sábados con Don Francisco Presenta a lo largo y ancho de Canadá y realmente disfrutamos. Y que esperamos algún día también nos vean con Sábado Gigante. Exactamente. Que es como el flagship de nuestro programa. ¿A quién tengo yo sentado enfrente para comenzar la entrevista? ¿Es Don Francisco? ¿Es Mario Kreuzberger? Es que esto es una cosa bastante mágica que ocurre cuando existe un nickname o un seudónimo. Porque yo creo que la gente en general que tiene una actividad pública tiene de alguna manera dos personalidades que se van diferenciando con el tiempo, pero que en un comienzo es una sola. El problema está en que esa personalidad pública necesita un gran consumo de ideas, de velocidad, de ingenio, y quien tiene que darle todas esas ideas, todo el consumo, todo el ingenio, es la persona. Entonces, pareciera bastante loco hablar del personaje y la persona. No tiene nada que ver con el nombre de Don Francisco Mario Kreuzberger, sino que tiene que ver con, qué sé yo, el Julio Iglesias cantante y el Julio Iglesias persona. Y creo que con el tiempo, lamentablemente, se van separando muchísimo. La gente se los imagina solamente en la actividad que ellos representan, pero son una persona. Tienen dos partes. Entonces la segunda parte se va quedando siempre a la saga. Porque en el caso de un animador, por ejemplo, un animador no cambia ni de edad, no cambia de genio, no tiene problemas, no paga cuentas, no discute con la mujer. Él está solo para entretener. El cantante está para cantar, el actor para actuar. Pero la verdad es que el que está detrás de ese personaje tiene todos esos problemas y más. Porque es una persona como todas. Por eso cuando tú dices, ¿con quién hablas? Hablas con una mezcla. Yo quiero entonces comenzar con la historia de Mario, porque como usted dice, Mario surgió primero, al nacer usted como persona. Entonces hablemos de esa prehistoria, de esa infancia, de esa adolescencia, antes de que apareció por primera vez ante una cámara de televisión, que eso le cambió la vida para siempre. El pequeño Marito, creo que así le decían de niño, ¿verdad? Bueno, ahora, primero hay que contar un poco más de la historia, porque Ajá. la gente se preguntará por qué un chileno se llama Mario Kreuzberger Blumenfeld.
Ajá. ¿Por qué no se llama Mario Gutiérrez Vidal? Pero ahí está la historia de sus padres, judíos Claro. alemanes, inmigrantes y forzados a salir de Alemania por la Segunda Guerra Mundial y por el nazismo. Correcto. Y es por eso que quiero que comencemos a hablar entonces, no de usted, sino de sus padres. Así podemos entender en qué circunstancias nace usted en Chile. Claro, Annie y Eric, cuéntenos de sus padres. Mis padres son de la Alta Silesia, lo que se llama en alemán Oberschlesien. Y en ese lugar, a unos 150, 200 kilómetros de distancia, nacieron ambos. Mi madre nació en Breslau, que es hoy día un lugar que se llama Wrocław, porque actualmente es polaco, es un lugar fronterizo que fue alemán, polaco, polaco, alemán, polaco, alemán. Terminó después de la Segunda Guerra Mundial siendo polaco. Mi padre nació en Elgut-Woźnik, que hoy día se llama Ligota-Woźniki, también fronterizo y que pasó a ser hoy día también polaco. Se conocieron en una ciudad que se llamaba Neice, que hoy día se llama Nisa, también polaco, y que tenía que ver un poco con esta discriminación que hubo hacia los judíos en los albores de la guerra, donde ellos se tenían que juntar entre ellos, y entonces en un club se juntaron, y mi padre a la distancia me contaba, que en paz descanse ambos, él vio a esta mujer y dijo, esta va a ser mi mujer, sin haberla conocido, sin haber hablado con ella, le dijo un amigo. Y 2 años después fue su mujer. Y algunos años después se vinieron a Chile. Mi padre llegó 1 año después porque él alcanzó a estar en el campo de concentración y mi madre llegó 11 meses antes, primero a Santiago y después cuando llegó mi padre habían llegado tantos de estos inmigrantes de fuera de Chile que Chile no los podía digerir y los trasladó a diferentes puntos. Entonces a mi padre le tocó una localidad sureña a unos 170 kilómetros al sur de la capital, Santiago, llamado Talca. Ahí nací yo. Ahí viví hasta los 4 años, ahí nació mi hermano, también René, mi único hermano, y la familia después de 4 años se vino a Santiago, papá, mamá, con René y Mario, que éramos los 2 hijos. Señor, si fuera Henry Giffard, usted se llevaría 50 millones. Si no, 3.200.000. Si no, se lo muestro de todas maneras, se quedaría con 3.200.000. Yo creo que tenemos que ir a unos comerciales. Y leyendo su libro hay 2 cosas que tienen mucha similitud con 2 eventos en mi vida y yo dije, qué bueno leer esto, ¿no? Que don Francisco, que Mario vivió este tipo de cosas en la infancia y quiero que hablemos de 2 incidentes. Uno de cuando, por ejemplo, usted tenía 10 años y estaba en el Conservatorio Nacional de Música y cantaba y los otros muchachos del curso superior le gritaban barbaridades, obscenidades, una mala palabra, está en el libro. Bueno, yo no iba a decirle en televisión, pero me imagino que podemos ponerle un pitico. Le gritaban eso y usted como que digo, bueno, no voy a cantar más. Y el otro incidente que describe usted en la página 95 de este libro, que para mí es una de las páginas realmente más impactantes que tiene el libro, es cuando con 14 años usted saliendo del liceo, unos maleantes muchachos que estaban ahí precisamente, también alumnos de la escuela, le dan una vapuleada y lo dejan en el piso sangrando por la nariz y la boca y usted realmente en ese momento se siente totalmente sacudido por ese incidente e incluso pues pensando en no regresar a las clases y todo ese tipo de cosas. Esos 2 incidentes marcan realmente fuertemente. Bueno, y debo decir que eso fue porque ellos eran un grupo juvenil pro-nazi, que obviamente eran hostiles porque usted era de origen judío. Este tipo de historias en su niñez y su adolescencia, ¿qué hizo en cuanto a formar su personalidad? ¿Cómo usted lo recuerda, digamos, ahora que han pasado tantos años? Bueno, el primer incidente, un incidente simpático,
Yo, por sacarle la vuelta al profesor de piano, que era el instrumento más difícil, empecé a cantar. Y el profesor me enseñó un par de canciones. Me recuerdo una de ellas, Torna Sorrento. O sea, que dice, ves el mar tranquilo y bello, cuando inspira sentimiento. Y la otra, una canción tradicional chilena que se llamaba La Parla de Paja. Y por supuesto, cuando uno tiene 11 años, 10 años, todavía no ha cambiado la voz, tiene la voz muy finita. Son canciones de una tesitura muy amplia. Sí. Había que cantar y poner la voz muy arriba. Y la voz me salía muy finita, entonces mis compañeros me hicieron broma y me gritaron esto. Y entonces yo decidí no cantar más. Y el otro es un incidente que me ocurre a la salida del colegio, cuando tenía como más de 14 años, más o menos como 15 años. Un grupo de muchachos me golpean. Esta es la época de la posguerra. Chile, al igual que muchos países de América Latina, están divididos en dos: las personas que están con el eje, con los alemanes, las personas que están con los aliados. Aunque los aliados habían ganado y los del eje habían perdido, pues ya era la posguerra, era recién y todavía habían grupos que se fajaban, como dicen los cubanos, por una idea y por la otra. Yo creo que estos niños, no es que lo pensaran ellos, sino que esto lo habían escuchado, visto en la casa, lo habrían discutido sus padres, y como yo era el único en ese colegio que era de esa religión y de ese grupo de personas, un día me pegaron, pero me pegaron y me pegaron. Entonces, por supuesto, muy asustado y con mi pantalón roto, las rodillas rojas, porque me habían arrastrado por el suelo, me pisaron el bolsón. Me fui lloriqueando a mi casa, muy desesperado, y lloré prácticamente toda esa noche, aunque no dije una palabra a mis padres. Y bueno, lavé mi ropa, me limpié lo más posible, y a la mañana siguiente, cuando salí, no salí al colegio, sino salí a vagabundear. En mi país dicen hacer la cimarra, los argentinos dicen la rata. Ajá. La pinta, dicen en otras partes, no sé cómo le dirán. La guayaba, en Cuba, yo creo que recuerdo, sí. Habría que comerse ver cómo la se guayaba, dice, decían. como se dice en México. Entonces todo eso lo hice como durante 10 días. Y al 10º día veo al superior del colegio, a lo que nosotros llamamos el rector, al principal le llaman aquí. Y eso para un muchacho es un susto tremendo. Ver al principal del colegio en la puerta de la casa es como para orinarse. Y la verdad es que yo me asusté mucho. Pero entonces él con la mano me indicó, no te preocupes, me dijo, no vengo a hablar con tus padres, vengo a hablar contigo. Eso me tranquilizó un poco más, me acerqué a él. Y el hombre, en un gesto que nunca voy a olvidar, porque han pasado casi 50 años de ese hecho, me dijo, mira, ¿tuviste un problema? La gente en su vida tiene muchos problemas de toda índole. Este problema, como otros problemas que se te van a presentar en la vida, tú lo tienes que superar. Tienes que salir adelante. La decisión de cómo salir adelante es tuya, no puede ser mía. Lo único que te puedo decir es que yo soy el rector, el principal del colegio, y que yo te apoyo. Y que tú puedes volver si quieres mañana a clase y no vas a tener ningún problema, porque yo haré todo lo que esté en mis manos para que tú no tengas un problema. Pero superar el hecho depende de ti. Y fui decidido a defenderme, a establecerme, a no dejarme apabullar. Y yo creo que esa decisión se notó al llegar. Mis compañeros la notaron. Y además, en vez de usar solamente los puños, usé un arma que nunca había usado porque era tímido y retraído. La palabra, el lenguaje. Y eso, con el cambio de la palabra, de ponerme gracioso, simpático, rápido en contestar, me transformó en pocos meses en el presidente del curso. Allá los cursos tienen un presidente. Al año siguiente, el presidente del colegio y poseedor del premio más importante que me he ganado en mi vida. Que ningún otro premio, a pesar de que he obtenido cientos, quizás miles. Y esa era una pregunta que iba más adelante, así que ¿cuál es el premio? El mejor compañero. Ese fue el premio que ha sido inolvidable, imborrable para mí, y que además marca el comienzo de una nueva etapa en mi vida. Claro. Donde asumo
una actitud de líder en vez de liderado como fui hasta ese momento. Y bueno, después salgo del colegio, empiezo a trabajar con mi papá y ahí fue donde llego a los Estados Unidos. Calando A. Como cada semana siempre reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes, los que nos escriben a nuestro correo electrónico calandoa@tlntv.com. Ahí está en la pantalla, calandoa@tlntv.com. Muchísimas gracias por la fiel sintonía. Espero que estén disfrutando tanto como nosotros esta conversación con Mario Kreuzberger, Don Francisco. Ya regresamos con más de Calando A. Me interesó mucho la parte de Nueva York cuando hablaba, ¿no?, de que había descubierto la televisión cuando todavía no se conocía bien cuál era el concepto del medio y se hablaba de radio con imágenes y todo ese tipo de cosas. Y usted decidió desde ese momento que quería entrar en esa industria y que ese era el futuro. Bueno, no era tan así. Mi padre me envió y hoy día alguien se preguntaría, ¿enviarías tú a tu hijo de 19 años solo a Nueva York? Mi padre me envió a mí. Él tenía confianza en mí. Él sabía que yo iba y volvía. Y yo llegué a los 19 años solo con un papelito de este porte con la dirección de un hotel en la calle 32 y Broadway, que todavía existe el hotel, se llama Stanford. Y ahí fui, entré, y aquí tengo una reserva, pagué mi pieza y empecé mi vida de estudiante en esta Universidad Técnica de Nueva York y en el Civic and Cutting and Garment Designing School también de Nueva York. Y bueno, cuando llegué al primer día a la habitación, vi que había un mueble grande de una radio, igual a la radio esas que tenían en mi casa, que era un mueble grande. La única diferencia es que este mueble tenía un vidrio. Y cuando encendí la radio, no solamente se encendió la radio, sino se encendió el vidrio. Y pude ver imágenes y voz al mismo tiempo. Yo dije, imágenes, voz al mismo tiempo, es el futuro. No es lo que yo vengo a estudiar, corte y confección. Este es el futuro. Y me puse a ver televisión como un loco, todos los días. Y anotaba, porque yo además hacía estos shows en el Maccabi, así que llevaba ideas. Pero cuando llegué a Chile, 2 años después, me encontré con la realidad de que Chile se preparaba para recibir el Mundial de Fútbol del año 1962 que se realizó en mi país, y con ello llegó la televisión. Y a partir de ese momento, ¿cómo entonces decidió cuando regresa a Chile? No, es que regreso yo y voy y vuelvo al Maccabi, al lugar donde yo hago estas fiestas de los viernes en la noche, y empieza la televisión y yo me voy a presentar. Yo digo, señores, yo he visto más televisión que todos ustedes juntos. Yo hace 2 años que estoy viendo televisión. Sí, pero tú no eres profesional. Y así empieza una lucha hasta que finalmente me dan una oportunidad, estoy 4 semanas, me echan, me retoman, sigo. Y empiezo muy de a poco porque... Estamos hablando, don Francisco, disculpe, usted tendría alrededor de 21 años, ¿no? 21 años. 21 ¿Qué edad años. tienes tú? En este momento 35. Claro. No, pero me llama la atención porque 21 años es sumamente joven. Y ya usted llegó allá y a esa edad no sé qué tiempo pasó después que le dieron la primera oportunidad de hacer el show dominical. ¿Qué edad tendría? ¿22? No, 21. 21. 21 empiezo haciendo el show dominical. A finales de los 21 empiezo ya con Sábado Gigante. Por eso Sábado Gigante, en abril de este año, cumple 20 años en los Estados Unidos y 44 años desde su primer programa. Allá en Chile. En Chile. 44 años. No por gusto está en el libro de récords Guinness como el show de variedades de mayor duración en toda la historia. Con el mismo Con animador. el mismo presentador, con el mismo animador y productor. Claro, y eso, digamos, no ha parado nunca una semana. Calando A. Calando A. Nuestra invitada no es difícil de presentar. Es un gusto, es un honor que nos visite una vez más en este programa.
bella, joven, carismática y sobre todo talentosa. Yo quiero hablar un poco de la perseverancia, quiero hablar de esa fórmula de éxito que tiene usted como persona que le ha permitido no tambalearse, o quizás tambalearse y caerse, pero levantarse cuando ha habido problemas como la cancelación 2 veces del show dominical, como la cancelación de Sábados Gigantes, como la posible cancelación de Sábado Gigante ya aquí en los Estados Unidos. O sea, son golpes duros para alguien que trabaja realmente con un equipo tan fuerte de sacar una aventura como es un programa de televisión. Claro, pero mira, eso va ocurriendo, a ver, con el paso del tiempo, pensando en todo lo que le ha ido pasando a uno tiende a sistematizar sus opiniones. Porque muchas veces me llevan a algunos lugares, yo voy a veces a las universidades, la semana antepasada estuve en una universidad en Chile, el otro día fui a la Universidad de Cornell, y doy charlas sobre liderazgo, sobre éxito, son los temas que me piden. Y entonces he sistematizado de alguna manera mis recuerdos, transformándolo en una experiencia. Yo creo que lo más importante dentro de esto para mí es el concepto de la suerte. La gente en general cuando le va mal dice que tiene mala suerte y la gente mira a los que les va bien y le dice que tienen buena suerte, ¿verdad? Y yo creo que el problema es que la suerte es un elemento que está en todas partes. El problema está en que las personas piensan que la suerte tiene que venir a uno. Y no es así. Uno tiene que ir a la suerte. Ahora, si durante toda tu vida la buscas y no la encuentras y mueres sin encontrarla, eres un mal tipo que tuvo mala suerte. Porque si tienes que buscar tanto la suerte hasta encontrarla, es porque tienes que ser perseverante. Y no conformista, porque hay gente que alcanza un éxito como el que usted tuvo ya con su programa en Chile y se conformaría con eso. Pero para usted eso era simplemente un éxito logrado. Usted necesitaba un nuevo reto. Bueno, ahí tú dices que María Luisa ha hecho los contactos, la coordinadora internacional que trabaja conmigo, que es la que me maneja todo el tiempo. Habría que decirle a ella que te preste un libro anterior. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Que lo escribí hace como 25 años. Ese me falta por leer. Y ese tiene un capítulo interesante que se llama La depresión del éxito y que tiene que ver justamente con lo que tú me acabas de decir. La vida está hecha de pequeñas y grandes metas y yo creo que uno siempre tiene que tener una nueva meta. Si no, eso es como colgar el alma, que es una frase que dice ahí en el libro. Colgar el alma. No puedes quedarte sin meta, sin un mañana. Media hora de buena conversación, episodio de estreno, nueva temporada de Calando A. Y esto que vio hoy es solo la primera parte de una extensa entrevista con Mario Kreuzberger, Don Francisco. El próximo sábado no se pierda la continuación de este programa. Es la primera vez que tenemos 2 episodios seguiditos con un mismo invitado, pero porque nuestro invitado de esta ocasión lo merece. Vamos a seguir hablando de esas cosas que quizás, por supuesto, el artista nunca dice en televisión. Más con Don Francisco la próxima semana. Soy Ismael Cala. En nombre de todo nuestro equipo de producción, gracias por la sintonía. Y por supuesto, nos vemos en 7 días. Hasta entonces, les dejo con un fuerte calabrazo. No me olvide. Calar es su apellido, calar su vocación. Entrevista donde estilo, oído con atención. Y habla de todo un poco, descubre cada intención. Una charla sin censura, media hora de emoción. Calando hace que te divertirás, con Ismael te sentirás muy bien. Calando hace que te divertirás, con Ismael te sentirás muy bien. Calando calando tu corazón.